Imagina que despiertas en un mundo donde el iPhone nunca existió. No hay App Store, no hay iPads, no hay MacBooks como los conocemos. Todo porque en 1985, una decisión cambió la historia de la tecnología. Steve Jobs fue expulsado de su propia empresa. Pero, ¿y si nunca hubiera sido despedido? ¿Habría Apple dominado el mundo o desaparecido para siempre? Este video te revelará cómo la historia de Apple podría haber sido diferente si Steve Jobs nunca hubiera sido despedido. A principios de los 80, Apple era la empresa más innovadora del mundo con la Macintosh. Sin embargo, Steve Jobs, aunque visionario, tenía un problema: era un líder caótico y exigente. En 1985, sus enfrentamientos con el CEO John Sculley llegaron al límite, y el Consejo de Apple tomó una decisión histórica: expulsar a Steve Jobs de la empresa que él mismo fundó. Sin Jobs, Apple cayó en una crisis. La compañía luchó por mantener su relevancia y su cuota de mercado. ¿Fue este despido una catástrofe? ¿O el evento que salvó a Apple? Su obsesión con los diseños perfectos hizo que la Macintosh original fuera increíble, pero también muy costosa y difícil de producir. Si Jobs se hubiera quedado, Apple podría haber seguido creando productos adelantados a su tiempo, pero sin vender lo suficiente. Resultado alternativo: Apple cae en bancarrota en los 90, como le pasó a otras empresas de computadoras. Sin el despido de Jobs, ¿cómo habría sido la competencia entre Apple y Microsoft? ¿Habría Apple lanzado productos innovadores antes que Microsoft? Imaginemos un escenario en el que Steve Jobs nunca hubiera dejado Apple en los años 80. Con su visión y liderazgo, es probable que Apple hubiera continuado innovando a un ritmo acelerado, quizás adelantándose a Microsoft en varias áreas tecnológicas. ¿Podría el famoso lanzamiento de la Macintosh en 1984 haber sido solo el comienzo de una serie de productos revolucionarios que habrían dejado a Microsoft luchando por mantenerse al día? Jobs siempre tuvo un enfoque único y audaz para el diseño y la funcionalidad de los productos. Es posible que Apple hubiera lanzado su propio sistema operativo avanzado antes de Windows, o incluso desarrollado tecnologías que cambiarían el mercado de las computadoras personales mucho antes de lo que vimos en la realidad. La competencia entre estas dos gigantes tecnológicas habría sido aún más feroz, con Apple posiblemente empujando los límites de la innovación mucho más temprano. ¿Habría cambiado esto el equilibrio de poder en la industria tecnológica? ¿Habría sido Microsoft el seguidor en lugar del líder en ciertos aspectos? Es un pensamiento intrigante considerar cómo la rivalidad entre Apple y Microsoft podría haber sido diferente con Jobs al mando desde el principio. ¿Cómo habría evolucionado la tecnología si Jobs nunca hubiera sido despedido? Con Steve Jobs al frente de Apple durante los años 80 y 90, podríamos haber visto un panorama tecnológico muy diferente. Jobs era conocido por su visión futurista, su perfeccionismo y su enfoque en la experiencia del usuario. Imaginemos un mundo donde Apple, bajo la dirección continua de Jobs, hubiera lanzado productos innovadores en una secuencia aún más rápida. ¿Habríamos visto avances tecnológicos más rápidos? Consideremos el impacto de productos como el iPod, el iPhone y el iPad. Sin la pausa en su liderazgo, es muy posible que estos dispositivos, o incluso versiones más avanzadas, hubieran llegado antes al mercado. Por otro lado, ¿podría este ritmo acelerado haber tenido un efecto contraproducente? La presión constante por innovar podría haber llevado a errores o a productos lanzados antes de estar completamente listos. La historia de la tecnología está llena de ejemplos donde la paciencia y el tiempo fueron cruciales para el éxito de un producto. Sin embargo, con Jobs al mando, es difícil imaginar un escenario donde la tecnología hubiera evolucionado más lentamente. Su capacidad para anticipar las necesidades del mercado y su insistencia en la calidad probablemente habrían impulsado a Apple y a la industria tecnológica en general hacia adelante a un ritmo impresionante. ¿Habríamos visto un avance tecnológico más rápido o más lento con Jobs al frente de Apple sin interrupciones? Steve Jobs no solo influyó en la tecnología, sino también en otras industrias como la música y el cine. ¿Cómo habría sido su impacto en estas industrias si nunca hubiera sido despedido de Apple? Imaginemos un mundo donde Jobs nunca dejó Apple, y por lo tanto, nunca fundó Pixar. ¿Habríamos tenido las increíbles películas que Pixar produjo bajo su liderazgo? Sin la visión de Jobs, películas como Toy Story, Finding Nemo y The Incredibles podrían no haber existido, o al menos, no con el mismo nivel de innovación y magia que conocemos hoy.
En la industria de la música, Jobs cambió el juego con el lanzamiento del iPod y iTunes, revolucionando cómo consumimos música. Sin su despido, es posible que Apple hubiera entrado en el mercado de la música digital incluso antes. Habríamos visto una transformación más temprana y radical en la manera en que compramos y escuchamos música. La influencia de Jobs podría haber acelerado el declive de los CDs y la transición a la música digital, impactando a artistas, sellos discográficos y consumidores de manera significativa. La intersección de tecnología, cine y música bajo la continua dirección de Jobs en Apple podría haber creado un ecosistema aún más integrado y avanzado. Su obsesión por la calidad y la experiencia del usuario habría continuado marcando pautas no solo en productos tecnológicos, sino también en cómo disfrutamos del entretenimiento. ¿Habría sido el impacto de Jobs en la música y el cine aún más profundo si nunca hubiera dejado Apple? A veces, las peores decisiones a corto plazo son las mejores a largo plazo. Si Steve Jobs nunca hubiera sido despedido, Apple podría haber colapsado o quién sabe, pudo haber creado el iPhone mucho antes. Pero dime, ¿crees que su despido fue lo mejor que le pudo pasar a la empresa? ¿O crees que Apple habría sido aún más grande si Jobs nunca se iba? Déjamelo saber en los comentarios.